Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Después de casi 7 meses de desvanecimiento económico y social, el dilema de reabrir el aparato productivo y lidiar con el volátil y mortal COVID-19 sigue siendo un reto que hoy tiene en apuros a economistas más desarrolladas y equipadas que la nuestra, tal como se observa en España, Francia o Estados Unidos, por citar 3 casos. Pero como la Tierra no es plana, las diferencias en este reto es que las anteriores son economías a escala capaces de resistir el impacto devastador de semana de cierre en casi todos los renglones de la actividad productiva a causa de la pandemia, y Honduras no. El 1 de octubre anterior, el titular del Ejecutivo, Juan Orlando Hernández, presentó el Plan de Inversión para la Reactivación Económica del País 2020-2021, ampliamente publicitado y recibido con escepticismo por economistas independientes y exfuncionarios bancarios de la banca estatal por el alto nivel de endeudamiento externo adquirido este año para enfrentar el embate del COVID-19. El mandatario, en el tercer año de su segundo gobierno, propuso una reapertura con línea de financiamiento a las micro, pequeña y mediana empresas, MIPYME, y suscribió un acuerdo con la Institución Hondureña de Instituciones Bancarias y Aseguradoras, AIBA, y canalizar a través de 15 bancos y 15.000 millones de lempiras que dinamizarán la economía y permitirán generar miles de empleos en todo el país. La medida, según la Asociación Nacional de la Mediana y Pequeña Industria, ANPI, es buena pero insuficiente, pues no cubre a miles de microempresarios que residen en zonas de riesgo social y carecen de garantías o están registrados en la central de riesgos, que les abran las puertas de la banca. Otra fuente financiera para estos sectores es a través del Banco Hondureño de Producción y Vivienda, Banprovi, que ha inyectado 8.000 millones de lempiras a la economía del país este año. El aporte al aparato productivo del país es de un 63% más que en el 2019, ha asegurado la presidenta de Banprovi, Mayra Falk, al presentar el informe de hechos y soluciones en una jornada virtual con el titular del Ejecutivo. El peso de la situación financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ENE, con un déficit de 83.000 millones de lempiras, es un tema toral en la agenda del Fondo Monetario Internacional y en la aprobación de 850 millones de dólares en bonos soberanos, muy discutidos por el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, FOSDE, y por el expresidente del Banco Central de Honduras, Hugo Noé Pino. El presupuesto del próximo año asciende a más de 288.000 millones de lempiras e incluye una asignación de 56.000 millones en programas y proyectos de reactivación social. El sector privado ha pedido su reformulación y los críticos de carecer de sustento debido a la caída de la producción, la inversión directa y los ingresos. Otro rubro de peso en la generación de riqueza y del Producto Interno Bruto es la industria del turismo, terriblemente golpeada por el cierre de las fronteras, de los viajes aéreos y terrestres. Recibió un fuerte espaldarazo con la reapertura, pero aún se muestra débil, pero que cifra esperanzas de reactivación con el feriado de la Semana Morazánica a partir del lunes próximo. Con pérdidas estimadas en más de 1.500 millones de lempiras por el cierre de la industria sin chimeneas, en mayo el gobierno destinó 500 millones de lempiras en respaldo a este sector laboral y cubrir 6 meses con un ingreso de 6.000 lempiras para cada trabajador, medida que no alcanzó a todos por igual, de acuerdo a reclamos en medios locales. La expectativa es que con el apoyo de la banca privada, guardando rigurosas medidas de bioseguridad y manteniendo protocolos sanitarios en lugares públicos y centros de trabajo, el país logre suavizar el retroceso social y económico anunciados por todos los organismos mundiales, en especial la Comisión Económica para América Latina, la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, que hablan de millones de nuevos pobres y hambre en la región. En 2021 será un año político de lucha por la subsistencia, atadas a la trenza de tragedias humanas por el patógeno viral y los más de 100 contagios y cantidad de muertes en ciernes para el país. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Bienvenidos, esta mañana está el ministro de Finanzas, Marco Vidense, la viceministra Roxana Rodríguez
el economista Julio Raudales, que también es vicerrector de la Universidad Nacional, y la licenciada Liliana Castillo. Ministro Marco Midense, usted tiene poco tiempo de estar al frente de finanzas. ¿Cómo encontró las finanzas del país? ¿Qué proyecciones tiene para el cierre de este año? Estamos finalizando octubre. Y si nos da un rápido panorama de las expectativas para este año y el siguiente año, cuando estamos en medio de una pandemia que nos tiene dañados económica y personalmente a todos los hondureños. Si me pones de ahí los últimos recuentos oficiales, estamos llegando casi a los 100.000 casos oficiales de coronavirus, de acuerdo a los informes que presentan las autoridades de salud, pero sabemos que son más porque no hay las suficientes pruebas. Todavía no hemos podido llegar nunca a las 3.000 pruebas diarias que habían prometido. Hay 93.966 de acuerdo al reporte de SINAGER, y ya hay 2.633 hondureños que murieron producto del coronavirus, de acuerdo al informe gubernamental. Ministro Marco Midense, buenos días. ¿Cómo están las finanzas del país y cómo se enfrentará estos meses que están por venir? Buenos días, Raúl. Mucho gusto saludarle a usted y a todos los amigos que nos acompañan y a los televidentes de Canal 11. Pues usted lo ha resumido, es una situación crítica. Tenemos una caída de ingresos nunca antes vista. Al 30 de septiembre reportábamos un 28% en la caída de los ingresos que afecta a la caja. También estamos revisando los números y estimamos, como es de conocimiento público, una caída en la economía entre el 7 y el 8%. Aunado a eso, estamos preocupados porque la incertidumbre todavía es algo que tenemos que enfrentar. Recuerde usted que en este momento no podemos pensar en la situación económica sin desvincularla de la situación sanitaria o epidemiológica. Van estrechamente ligadas una con otra. La incertidumbre de una vacuna, de un segundo rebrote que se viene, impacta definitivamente en la situación económica y en el bienestar de la población. Así es que estamos navegando con números muy difíciles en la peor crisis económica sanitaria de los últimos, diría yo, 100 años. Es un tema global que impacta obviamente el país y la región, y también estamos enfrentándonos a una caída de la economía sin precedentes. No obstante ello, quiero reconocer que el Gabinete Económico desde el 2014 y mis antecesores han mantenido una disciplina fiscal que ha tenido los números macroeconómicos estables. Yo quisiera manifestarle en este foro que es nuestra intención tener una visión en dos vías. Por un lado, Raúl, manifestarle de manera contundente que nosotros pretendemos mantener en el contexto actual una disciplina fiscal que permita mantener esa estabilidad, que permita dar certeza a los mercados, que permita decir que tenemos un equipo que respalda una gestión con responsabilidad, que sí estamos con deuda, pero vamos a tener también sostenibilidad de la misma. Por un lado, el tema entonces de la disciplina fiscal, pero por otro lado también muy importante que la estrategia de la política monetaria, y esto que está muy etéreo, muy en el aire, se traduzca en poder beneficiar también poblaciones vulnerables en el tema de protección social y generar un gasto social, una inversión a las personas que han sido vulneradas con esta pandemia, que necesitan ese piso de protección social y que han caído en calamidad. Tenemos, por tanto, la misión grande de que, a pesar de la más grande caída económica, de la más grande caída de ingresos, tener la visión de repriorizar el gasto. Hemos hecho medidas de contención, nos hemos apretado la faja en el gobierno. Si bien es cierto, estamos todavía con varios retos en temas de ejecución y optimizar el gasto, como es natural en un momento de pandemia. Tenemos la visión clara que vamos a apostarle, Raúl, a tres sectores que queremos potenciar, que son generadores de empleo. Uno es el sector agroalimentario, el cual nunca se detuvo. La cadena agroalimentaria se mantuvo vigente a pesar de las medidas de supresión, de confinamiento severas que tuvimos desde marzo.
Por otro lado, estamos estimulando fuerte una inversión pública directa en el sector construcción. Me refiero a infraestructura vial, infraestructura productiva y también vivienda, que es un gran generador de empleo. Y el tercer tema, tal vez el más fundamental para generar empleos con una política pública muy clara, es el apoyo a las MIPYMES. 70% de los empleos de Honduras se generan a través de MIPYMES. Hemos hecho políticas ya para estimularlas, para salvarlas ahora, y la visión de las MIPYMES va en 3 vías. Formalizarlas con mecanismos muy ágiles, como Mi Empresa en Línea, eliminando barreras para poder inscribirse. Segundo, el tema del acceso al crédito. Ahorita estamos volcando una cantidad fuerte de recursos a través del Servicio Nacional de Emprendimiento y Crédito Solidario a una tasa del 1% mensual para estimular el acceso a crédito de los pequeños negocios y emprendedores. No se requiere ningún permiso para las empresas que se crean durante la emergencia y también las que tienen canales en línea, los que venden por Facebook, por Instagram, por cualquier medio digital. Y el único el único requisito, que es el Registro Tributario Nacional, se puede, dice la ley, tramitar perfectamente por correo electrónico. Y el tema tercero de las MIPYMES, aparte de la formalización, aparte del acceso al crédito, es la asistencia técnica. La mortalidad en las MIPYMES, en los pequeños negocios, es muy alta, casi el 80%. ¿Qué queremos hacer? Acompañar al pequeño emprendedor y poder darle una ruta que permita tener sostenibilidad y que no solamente genere ingresos para sí, sino que también, además de la autonomía, genere otros empleos. Así es que, a pesar de la crisis, a pesar de la amenaza, a pesar de la incertidumbre, yo creo que tenemos fijadas las metas orientadas en generar empleo, que esto incrementar productividad y que al final debe impactar en un bienestar social de la población. Ministro, ¿por qué aceptó el reto de ser ministro de Finanzas? ¿Qué le dijo Juan Orlando Hernández? No es fácil ser ministro de Finanzas en este momento, con un país sin ingresos, un país casi quebrado. Se habla de que quieren poner más impuestos. Hay problemas en la administración pública por los gastos para luchar contra el coronavirus, ese problema que se tiene con los hospitales móviles, más las deudas que se tienen, los pocos ingresos, gente suspendida en la empresa privada, gente despedida. ¿Por qué hace un muy el reto, ministro? Muchas gracias, Raúl, por esta pregunta tan personal, pero ahora tan pública, porque aquí está el servidor que tiene en sus manos la dirección de la política fiscal en la peor crisis económica del país. Mire, yo vengo trabajando con el presidente Hernández de manera muy directa hace unos años, viendo las prioridades en una unidad muy pequeña en Casa de Gobierno con especialistas, tal vez los mejores especialistas en su ramo, gente muy profesional, ética y capaz. Y yo le conocía pues la visión de lo que es el administrador general del Estado, y estuvimos acompañándolo en varios procesos de reforma, en varios procesos que impactaban la administración pública. Yo puedo reconocer que esta formación y esta cercanía me permitió tener claridad en la visión, en el concepto. Por otro lado, mis estudios me permitieron llevarme a reconocer este reto como el más grande, pero el más interesante también. Si bien es cierto, estudié Derecho y soy abogado, también me preparé en estudios de administración de empresas, en Derecho Mercantil y finalmente en Administración Pública. Y esto es lo que me he dedicado yo, a la administración pública. Verá que esto es administrar la cosa pública, esto es administrar las finanzas del gobierno y tener la visión de que la política económica, Raúl, la palanca de política fiscal que tenemos, debe ser una visión de generar desarrollo. Todo lo que yo muevo, cualquier papel que yo firme, cualquier documento que se empuje de finanzas, la orden es que debe impactarle a alguien en algún lugar de Honduras. Es decir, debe traducirse en un valor público. Y también me decían nuestros profesores allá en los Estados Unidos que el liderazgo se mide por el tamaño de los retos. Y cuando recibí la llamada el 18 de agosto del presidente para pedirme que, a pesar de mi juventud, de mis 35 años, como compartíamos la visión de las prioridades del presidente, como habíamos tenido una formación en administración pública, tal vez con los mejores profesores del mundo, y como también tenía el golpe y el sentimiento de lo que es un país del cual hemos vivido toda esta crisis, tal vez por las energías y por la juventud,
me pidió el presidente que lo acompañara. Hoy me rodeo de un equipo de economistas, de técnicos, de profesionales, que yo me siento muy orgulloso. Son personas muy competentes. Estamos enfrentando. Muy fácil, Raúl, es la crítica verbal, la criticar por todos los medios, ¿verdad? Redes, usted sabe, una plática, pero muy difícil es estar tomando acciones y tomando decisiones en momentos difíciles. Usted lo decía, Raúl, lo resumió muy bien. Cuando mi esposa y mi familia escucharon la noticia, sentimos una gran preocupación, pero la preocupación se va en el momento que uno entiende que está aquí para servir. Y realmente cuando uno tiene la claridad de que está sirviendo al pueblo hondureño, que el jefe de mi jefe es el pueblo hondureño, que es usted que me mira y que me escucha, pues no tenemos más que asumir retos. Y si Dios nos da juventud y energía, vamos a hacerlo. Por eso, inmediatamente que nos nombraron, me senté con el equipo, que es muy bueno, que Rocío Tábara dejó una gran tarea por delante con un gran equipo. Yo también hice el llamado a 2 profesores de Harvard, con un equipo muy importante de economistas, también personas que habían estado en la secretaría y personas también jóvenes que son economistas de primer nivel, que nos acompañaran. Y lo más importante, tal vez, Raúl, es acercarnos a los sectores, escuchar. Mal pensaríamos nosotros que tenemos una fórmula, una receta mágica. Eso no existe, ni aquí en ningún lugar del mundo. Es importante que las autoridades podamos generar sinergias con los sectores productivos, económicos, sociales, grupos intermedios, medios de comunicación, y poder escuchar y entender que el problema nos aqueja a todos. Por lo tanto, todos debemos participar y tener el concurso de la solución. Tal vez la visión no va a ser la misma, tal vez la visión puede ser distante, puede ser chocante, pero no podemos desconocer que o todos juntos vamos a resolver esto y tenemos que contribuir, o a todos nos va a afectar. Así es que, más bien, lejos de tener temor, estamos muy estimulados por que Dios nos acompaña. Le rogamos a Dios todas las mañanas que nos dé 3 cosas, Raúl: que nos dé humildad para entender que este cargo es temporal y transitorio, que estamos para servir y no para ser servidos. Segundo, que nos dé fortaleza para tomar decisiones difíciles, decisiones que no vamos a agradar a todo el mundo, pero que deben ser las mejores por el país. Y tercero, mucha sabiduría para poder discernir lo correcto, lo ético, lo justo, y a pesar de que podamos cometer errores, podamos pedirle a Dios que nos permita levantarnos. Así es que nos sentimos muy honrados de este cargo, muy jóvenes, con mucha energía, pero también entendidos de que esto es un tema de la más alta importancia y tenemos que rodearnos de los mejores y hacernos acompañar del sentimiento de todos los sectores. Así es que, Raúl, que le digo, estamos muy motivados para seguir adelante y enfrentar este gran reto. ¿Cómo están las finanzas del país? ¿Cómo recibió la Secretaría? Bueno, muy compleja la situación, Raúl. Yo estaba escuchando un reporte del director de presupuesto cuando hacíamos los números antes de presentarlos al Congreso y antes de enfermarme de COVID, y no podía creer yo los números que miraba. Una caída de 1/3 que se estimaba más o menos en julio-agosto, si no me equivoco, estamos ya revisando las cifras, y esto no se había visto nunca. Es decir, ya ahorita, por ejemplo, con el último dato de septiembre, el 30 de septiembre, 28% es casi 1/3, pues, de los ingresos que no tenemos ahora, ¿verdad? Pero imagínese usted, caen los ingresos, va a caer la economía, y la demanda social, la demanda sanitaria, la demanda del gasto operativo para que el gobierno no se pare, sigue aumentando, crece. Entonces tenemos una situación bien compleja porque tenemos la peor situación económica en la historia, la caída más estrepitosa, la caída económica más grande, pero también tenemos las necesidades más urgentes e importantes juntas en el tema de salud y en el tema de la primera línea de combate a la pandemia. Por eso yo le digo que es una situación que prima la incertidumbre también. ¿Por qué la incertidumbre? Porque todavía estamos sujetos a este vaivén epidemiológico. Me decían que estamos prontos a entrar en un segundo pico, por ejemplo, una segunda ola. Ya vimos el caso de Francia, Inglaterra, Italia, cómo han tomado medidas muy severas, previendo lo que se vino en la primera ola. No obstante, en Honduras estamos ya prestos a este segundo pico que se puede venir y que certeramente se va a venir. Lo que me alegra es también que ya tenemos pues 7 meses, 8 meses el mundo. No es lo mismo en marzo que ahora. Ya hay protocolos médicos,
Ya se sabe, por ejemplo, qué es lo que hay que priorizar cuando se atiende de manera médica a alguien. Tenemos ya también mucho avance, Raúl, en este tema de la vacuna. Si bien es cierto, no está lista para dispersarse, ya tenemos claridad en que en los próximos meses del próximo año podríamos tener ya la vacuna. No va a ser fácil la logística para vacunar y tener la masa crítica. No es algo que tenemos ya con certeza. Entonces, sí, reconozco que es una situación muy compleja, pero fíjense que yo le decía el otro día a unos amigos, leyendo a un autor, Jared Diamond, que él escribe geopolítica, me hacía una reflexión muy importante, y con esto concluyo mi segmento ahorita, Raúl. La palabra mandarín de crisis. Usted sabe que los chinos tienen una cultura milenaria y han venido durante muchos años en diferentes embates. Wei Ji, yo sé que no la estoy pronunciando bien, pero Wei Ji es la palabra conceptualmente equivalente a crisis. Pero Wei Ji se compone de dos conceptos a su vez. Wei es la amenaza, la problemática que tenemos enfrente. Pero el segundo componente de la crisis es Ji, que significa parte de aguas, momento de tomar decisiones, momento que te permite tomar decisiones para oportunidades. Y esto debe ser para nosotros un parte de aguas, una nueva Honduras que marca la ruta de lo que va a ser la generación de empleo, estimular sectores que no teníamos antes como economía digital, comercio electrónico, poder salvar sectores que habían venido creciendo como turismo, por ejemplo, poder estimular la producción agroalimentaria, que es fundamental para tener independencia, seguridad alimentaria, poder agregar valor a la cadena también, poder ser competitivos con todo lo que va a ser y significar el traslado de la cadena de suministro global, tal vez a esta parte del mundo, en Occidente. Entender que hay muchas oportunidades con ciertas industrias en donde tenemos ventajas competitivas y que tenemos posiciones regionales y geopolíticas muy favorables. Entonces yo creo que Honduras no puede quedarse atrás en esa visión. Debemos ver esto también, a pesar de la crisis, a pesar del embate, a pesar de que es la dura realidad, que para mí, por ejemplo, el COVID fue muy real, que estuve una semana hospitalizado, conectado a una máquina de oxígeno, pidiéndole a Dios todos los días, a pesar de que las estadísticas que usted mostró ahí, para mí, Raúl, ya no son números, son nombres y apellidos, rostros de amigos, de personas que he querido, que he estimado, que hoy están gozando de la gloria de Dios por esta enfermedad. A pesar de ese dolor, tenemos que levantar la frente y seguir adelante y reinventarnos. Por eso estamos estimulando los sectores que creemos que apostamos a la generación de empleos. El tema agroalimentario, lo he dicho, el tema de infraestructura, lo he dicho, que genera mucho empleo, pero también el tema de MIPYMES, para que podamos crecer en una economía con visión de futuro, en la cuarta revolución industrial, que permita también generar oportunidades de las ventajas competitivas que tenemos. Sí, gracias, ministro. Viceministra Roxana Rodríguez, su visión de cómo está el ministerio y con la incorporación del ministro Marco Midense. Muy buenos días a todos. Las finanzas, pues estamos administrando, como bien lo mencionaba el ministro, es una situación que estamos viviendo no vista y no el impacto de los últimos 100 años. No obstante, de manera responsable y eficiente, estamos priorizando el gasto público, especialmente para dar una atención a la emergencia sanitaria y la emergencia humanitaria. Y asimismo tener esa visión de reactivación económica y especialmente con aquellos grupos importantes como la parte de MIPYME, así como los otros sectores en el sector agroalimentario, para poder generar bienestar a la población hondureña. El dinamismo del ministro Midense, pues son diferentes liderazgos, ¿verdad?, que se tienen, pero la misma dinámica de la Secretaría de Finanzas es personal, pues técnico, que tiene varios años en la Secretaría. Él se adaptó pues muy rápidamente a esta dinámica y estamos en esa sinergia de trabajo con ese dinamismo que él pues tiene y con esa visión, con esa energía, y estamos trabajando de la mano con todos los equipos al interno de la Secretaría de Finanzas, así como con los sectores de la sociedad, sectores de la economía, para poder hacer esa visión y poder encaminar a esa ruta de la población hondureña para poder generar los recursos necesarios
pensando en los efectos, ¿verdad?, que ha tenido el COVID en la economía y poder generar bienestar. Sí, la expresidenta del Colegio de Economistas, Liliana Castillo, está con nosotros. ¿Cómo ve, licenciada, la situación económica del país? Y aprovechando que usted es el ministro y la viceministra, ¿cuál es la visión de ustedes? Buenos días a los compañeros panelistas y al público en general. Gracias por la invitación a este foro para tratar temas de finanzas públicas. Realmente para nosotros es preocupante la situación que estamos afrontando. Ya se ha dicho de que ha habido caída drástica en los ingresos, incremento fuerte en la deuda que está comprometiendo cada año más las finanzas públicas y falta de recursos para atender sectores básicos para el desarrollo humano como ser educación, salud. Además, falta de recursos suficientes para atender obras de infraestructura. Como el ministro decía, la política fiscal se ha enfocado en los últimos años en mantener una disciplina fiscal. Se ha venido reduciendo el déficit fiscal, tal como se ha visto en las estadísticas, pero recordemos que no solo es de mantener la parte macroeconómica, hay que ver a las personas, hay que ver el efecto que esto ha tenido, todos estos ajustes fiscales que se han hecho, el efecto que ha tenido en la población. La pobreza se ha ido incrementando fuertemente y se espera que aumente más con esta pandemia. Igualmente ha aumentado la desigualdad económica y social. Entonces son factores que no se pueden desvincular. Una cosa es la parte macroeconómica, estabilidad macroeconómica, que tiene que ver con la calificación de riesgo para obtener préstamos en el exterior y que más o menos sean en condiciones no muy, con muy, digamos, corto plazo, muy alta tasa de interés, que a pesar de eso, los créditos con la parte privada de Estados Unidos es bien alta, en parte de plazo corto y alta tasa de interés, pero la parte social es a lo que hay que apuntarle. Ahí no se ha visto ninguna mejora. Y hablando, por otra parte, de la deuda pública, vemos que la relación de deuda pública en los datos que dio la viceministra cuando se presentó el presupuesto 2021, más o menos 2020 va a terminar con un indicador de alrededor del 54% del Producto Interno Bruto, que lo más probable es que en el 2021 llegue al 60%. Esto sigue creando más presión en el presupuesto porque recordemos que el servicio de la deuda sigue creciendo y sobre todo cuando se contrata con acreedores privados, que no son préstamos concesionales, sino que son préstamos no concesionales con alta tasa de interés y periodos cortos. Por lo tanto, los recursos que se disponen para hacer frente a los otros gastos que se requieren para ayudar a la población, casi no hay disponibilidad. Cuando vemos el presupuesto también de 2021, vimos que el mismo se enfocó sin tomar en cuenta la crisis que actualmente estamos pasando, porque vemos que el gasto corriente se mantiene siempre creciendo. No hemos visto revisión de exoneraciones fiscales, que el año pasado la ministra Tábora había dicho que iban a iniciar, a revisar para darle un poco más de ingresos al gobierno. No se han revisado ese tema. Creemos que se puede hacer mucho por el lado también de la parte de la evasión fiscal, abordar con más precisión ese tema, pero por el lado de los gastos también hay mucho que hacer, revisar el gasto corriente, lo hemos manifestado, también ver la parte de los exuberantes sueldos que hay en algunos funcionarios de todas las instituciones. Hay duplicidad de funciones en muchas instituciones, que siempre
es bueno revisar y ver de qué manera se genera más espacio en relación a las MIPYMES. Se han adoptado algunas medidas que tampoco se ha visto todavía que el efecto deseado. Miremos por una parte la política monetaria. Se ha reducido el encaje legal en 5%. Y la última medida que adoptó el Banco Central, hay una reducción de 3% que está vinculada a que las instituciones financieras hagan préstamos al sector de la MIPYME, y en esa medida no se va a contabilizar como encaje legal esa parte. Es un beneficio, pero no se ven los efectos esperados, tal como lo dijo el presidente del Banco Central. Hay otro fondo de garantía que tampoco ha sido muy utilizado, porque recordemos que en este momento los MIPYMES lo que están haciendo es readecuación de sus deudas. No están solicitando préstamos nuevos porque no tienen la capacidad para pagarlas. Entonces lo que se necesitaría es otro tipo de mecanismo que realmente apoye a todos los MIPYMES. La política monetaria y toda la liquidez que se liberó estaba orientada a que las tasas de interés disminuyeran para así hacer más atractivo el crédito para todos los demandantes de crédito. Sin embargo, vemos que las tasas de interés al último mes publicadas, al mes de septiembre, la tasa promedio de interés sobre los préstamos nuevos está en 13.83%, que es más alta que la que tenía al mes de diciembre de 2019, que era alrededor de 13.25%. O sea, que en vez de ver una reducción en las tasas de interés, estamos viendo un aumento. Entonces, ¿de dónde va a salir más demanda de crédito? Por otro lado, el último acuerdo o pacto de caballeros que se suscribió con el sistema financiero también va orientada solo a los, digamos, a los que deben crédito, que están catalogados como categoría 1 y 2, o sea, a los buenos clientes, pero se deja por fuera a los que están en categoría 3, 4 y 5, que es allí donde también el gobierno debe ver cómo se ayuda a esta gente que nadie puede atenderlos, porque es un sector, como ya se ha dicho anteriormente, que representa el 70% del empleo en el país y el 70% de los ingresos. Es a ellos a quien debe de dirigirse las medidas. En el presupuesto del 2021 dejaron algo para las MIPYMES, pero es poco, no con la dimensión de la crisis que tenemos actualmente. Y luego vemos también la crisis, digamos, de las MIPYMES. Vuelvo a ese tema porque es muy importante, que muchas de ellas han cerrado. Los empleos que se han perdido, está la mayoría en ese sector, que son alrededor de 3 millones de empleos los que se tienen, porque entran ahí todos los de la economía informal, entran los que tienen subempleo abierto, visible e invisible, y es la mayoría de la población. Entonces, en conclusión, realmente es una situación bien difícil en la que nos encontramos, y realmente que necesitamos medidas donde se vea realmente cuál es el sacrificio que va a hacer el gobierno para ir solventando esta situación, porque necesitamos ver sacrificio de parte de todos los sectores, ¿verdad? No de todos los sectores, menos del gobierno central, en general, del Estado en general, porque ahí queda por fuera también otro tema que es muy importante, que es la crisis que tiene la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, y que es bien una crisis, un tema de fondo, porque recordemos que toda la deuda que tiene la ENE, al final, si esa empresa quiebra, la tiene que pagar el Estado con los ingresos que recibe de nosotros, de todos los hondureños. Nosotros somos los que al final vamos a pagar toda esa situación. Me quedo hasta ahí, hasta el momento. Un momento le doy al ministro Marco Midense y a la viceministra Roxana Rodríguez para que le contesten, licenciada. Antes, don Julio Raudales, ¿usted qué piensa de lo planteado esta mañana también y cómo está el país económicamente? Ya tengo varias gente aquí preguntándome muchas cosas. Voy a leer una.
¿Qué piensan el de eso de cobrar impuesto al comercio electrónico? Como dijo Lazar, esa gente por algo vende en Facebook o por WhatsApp. Esa gente que está vendiendo por esas vías está emprendiendo y muchos por la pandemia muy difícil puedan pagar impuestos. Don Julio, bienvenido. Muy buenos días, Raúl Valladares y señor ministro Marco Midense, viceministra Roxana Rodríguez y la colega Liliana Sierra. Bueno, la situación, como ya lo han planteado mis antecesores, es muy compleja. Yo quisiera reconocer la enjundia, el valor que tienen estos dos jóvenes, porque también hay que destacar eso, Raúl, que en este momento la Secretaría de Finanzas está liderada por tres jóvenes, tres chicos, ¿verdad? Por lo menos para Liliana y para mí son tres chiquillos, ¿verdad? Y que tienen mucha preparación. Yo conozco a Marco desde hace ya algunos años, fuimos compañeros de gabinete en algún momento cuando él era secretario de la Juventud, entre el 2010 y el 2014. Luego recuerdo que cuando se fue a estudiar a Harvard, un día me llamó desde Massachusetts para pedirme algunos datos sobre el tema de la estrategia de reducción de la pobreza, que estaba trabajando sobre eso. No se me olvida, Marco. Así es que hay antecedentes por ahí a pesar de la juventud, y en el caso de Lilian y Roxana, que también son jóvenes con carrera ahí dentro de la Secretaría, y quisiera destacar eso también, Raúl y Liliana. Yo trabajé en la Secretaría de Finanzas por una buena temporada, ahí me estrené como profesional hace ya más de 30 años. Y ahí di mis primeros pasos, y reconozco también que la Secretaría de Finanzas fue quien me patrocinó para que me fuera becado a estudiar fuera del país. Y conozco muy bien el equipo que trabaja ahí. En general es gente que permanece, más allá de los cambios de gobierno. Hay un buen team, una buena cantidad de jóvenes y también personas con mucha experiencia trabajando ahí. Así es que, a pesar de la situación compleja que se está viviendo, yo creo que hay una oportunidad, y el ministro Midense lo decía. Estaba escuchando con atención la alegoría que hacía sobre la palabra crisis y cómo se dice en mandarín, pero es cierto, a pesar de todo, creo que hay algunos elementos de los cuales se pueden sacar cosas positivas de todo esto, y uno de ellos es la experiencia que tiene una buena parte del equipo ahí en la Secretaría de Finanzas, que muchos de ellos los conozco, muchos de ellos fueron compañeros míos de trabajo cuando yo todavía estaba ya en los años 90, ¿no? Pero evidentemente también hay elementos, serias amenazas y muchas debilidades que hay que confrontar y que hay que cambiar. Yo me centraría, Raúl, en decir dos cosas. La primera tiene que ver justamente con el elemento institucional, y sería, digamos, lo primero que yo le diría tanto a la ingeniera Roxana Rodríguez como al ministro Midense. Hay que tratar de aprovechar este tiempo, estos 13, 14 meses que quedan de esta administración, para tratar de reforzar la forma de trabajo en la Secretaría y generar un componente fuerte de elemento para mejorar la política fiscal en el país. La política fiscal estructuralmente tiene muchos problemas. No ha cumplido durante muchos años ya su cometido, que es generar las posibilidades, las oportunidades para que la población pueda tener un recambio adecuado. Hay un elemento clave en la política fiscal, y sé que mis colegas acá presentes lo saben, y es el tema de la redistribución, ¿verdad? Honduras es el país con la peor distribución del ingreso en Latinoamérica. Y hay un elemento que es bien importante, Raúl, y lo dice la CEPAL en uno de sus estudios. Cuando tú tienes la distribución del ingreso antes de impuestos, medida por el llamado coeficiente Gini, que es el coeficiente que nos sirve para medir qué tan bien distribuidos están los ingresos en una sociedad, resulta que la distribución del ingreso es menos mala antes de impuestos que después de impuestos. Honduras es uno de los pocos países en el mundo en donde el sistema tributario más bien aumenta la desigualdad.
¿Por qué? Porque tenemos un esquema tributario sumamente injusto, sumamente inequitativo, en donde el decil, el quintil, el 20% más rico o con mayores ingresos de la población paga apenas el 14% de sus ingresos en impuestos, mientras que el 20% más pobre de la población paga el 42% de sus ingresos. Es decir, en vez de ser el Estado ese Robin Hood que le quita a los ricos para darle a los pobres, es al revés. Tenemos un Estado al estilo del sheriff de Nottingham, ¿verdad? Para seguir con la parodia de Robin Hood, ¿verdad? En donde el Estado le quita a los pobres más bien para darle a los ricos. Entonces, ese es un problema estructural del país. Y eso es lo que hace que el país tenga una distribución del ingreso tan mala, y que la redistribución del ingreso que le corresponde al Estado, es decir, al Estado le toca hacer ese Robin Hood que trata de equiparar el ingreso entre pobres y ricos, no ha tenido ninguna consecuencia positiva. La acción del Estado más bien es negativa frente al tema de la pobreza, y eso explica un poco por qué Honduras es uno de los países con con peor distribución del ingreso en Latinoamérica y en el mundo. Porque hay que recordar también que Latinoamérica es la región del mundo que tiene la peor distribución del ingreso, ¿no? Entonces Honduras es el país que tiene la peor distribución del ingreso de Latinoamérica, y Latinoamérica es la región que tiene la peor distribución del ingreso en el mundo. Entonces, ese es un elemento importante, estructural. No tiene que ver con el problema que estamos viviendo actualmente. Es un problema de la estructura del país, pero que se ha visto acentuada en los últimos años también. El ajuste que se llevó a cabo en el año 2013 marcó todavía más el problema de la mala distribución del ingreso en el país. Y luego vamos al otro lado, que es el gasto frente a los impuestos. Tenemos el problema del gasto público, ¿verdad? En donde no se ha visto tampoco de forma estructural en el país. No es una cosa nueva, es algo que ha pasado desde los años 90 para acá. El problema del gasto público es que también hay muy poco gasto que de verdad sirva para mejorar la calidad de vida de la gente. Entonces, ese es otro problema también estructural que hay que arreglar en el tema de la política fiscal en el país. Y repito, no es una cosa fácil, porque es un problema de larga data en Honduras, que no se ha podido, que no lo ha podido solventar nadie, ¿verdad? Por ejemplo, Honduras sigue siendo uno de los países que experimenta mayores problemas en su sistema educativo. El sistema educativo del país tiene o genera grandes inequidades. Ser pobre en Honduras, Raúl y colegas, es casi la garantía de que tu generación siguiente va a seguir siendo pobre. Lo que una política fiscal sana debería de provocar es movilidad social, y esa movilidad se logra en un país como Honduras mediante la educación y la salud. Entonces, ¿qué sucede? En el país, cuando naces pobre, estás condenado a ir a una escuela pública. Si estás en el sector rural es peor, porque esa escuela pública te queda a 10 kilómetros o a 5 kilómetros de tu casa. Los niños y las niñas van caminando a esa escuela. Es una escuela que no tiene energía eléctrica, que tiene un solo profesor para 6 grados, ¿no? En general, estoy hablando del promedio. Estamos hablando de que de 22,000 escuelas, casi 14,000 adolecen de esos problemas. No tienen energía eléctrica, no hay buenos materiales para la educación. Entonces, el sistema educativo de Honduras es proclive a generar esas diferencias en el ingreso. ¿Por qué? Porque una persona de clase media que logra meter a sus niños en una escuela bilingüe, sus hijos seguramente van a ser mejores que los papás. En mi caso, en el caso de mis papás, sucedió. Hay una movilidad intergeneracional. Mis papás nacieron en un pueblito, Raúl. Se vinieron para acá, para Tegucigalpa, lograron salir adelante ellos, ¿verdad? Sacar su educación media. Nosotros ya, la generación actual, mi familia, ya todos somos profesionales universitarios, y mis hijos están por encima de nosotros también. ¿Por qué? Justamente porque el sistema educativo fue generando intergeneracionalmente esa movilidad social. No se da, lamentablemente, en el caso de la mayoría de la población en Honduras. Entonces, ahí es donde tienen que accionar
el gasto público, en profundizar el gasto en educación, en salud también lo mismo, ¿no? Y no se ha estado dando, y es importante generar esos cambios, ministro y viceministra. Es importante empujar hacia eso. En el año 2010 se aprobó un plan de nación que lamentablemente fue abandonado y que lo que hacía era justamente buscar esa redistribución adecuada a través de un esquema de gasto que sea más proactivo, que no se logró. Y un tercer elemento, y con esto cierro, más coyuntural, tiene que ver con el problema del presupuesto actual, que ya lo mencionaba la licenciada Castillo de Sierra, y es el tema de esa interacción entre política fiscal y política monetaria, en donde es necesario que haya una mayor coordinación para lograr salir de este embrollo en el que estamos actualmente, ¿verdad? Las medidas que se han tomado son las medidas del manual. Yo estoy totalmente de acuerdo y lo he conversado con varios expertos, ¿verdad? Yo no creo que se pueda hacer mayor cosa que la que ya se ha hecho, porque sí, se han bajado el encaje legal, se eliminaron las letras, o por lo menos se suspendieron la venta de letras del Banco Central, el tema de las inversiones obligatorias, pues ya ha bajado bastante. Es decir, se ha metido liquidez al sistema, pero siento que quizás la tarea que está pendiente un poco es cómo interaccionamos ese tema de la política monetaria con la política fiscal para que sea más efectiva y sobre todo salvaguarde la vida y el accionar de la gran mayoría de las familias en el país que se dedican a la economía informal. Liliana mencionaba el tema de la MIPYME y creo que el ministro Midense también. Sí, pero las MIPYMEs aún, ellas son economía formal, sobre todo las pequeñas y las MIPES, digamos, las pequeñas y medianas empresas son todavía economía formal. El gran problema del país es que 3/4 partes de las familias en Honduras están en la economía informal y estas personas están totalmente desatendidas en esta coyuntura. Están en la calle desde marzo, nunca se encerraron, tienen que ir a buscar el día a día, son las personas que tienen el mayor riesgo de contagio frente a la pandemia y son personas que están totalmente dejadas de la mano de Dios, como dicen, porque no hay forma de atenderlas a través del sistema bancario. Estas personas no son bancables y son la gran mayoría de las personas del país. Entonces tenemos que buscar un mecanismo en donde la economía, la política monetaria, esos 8,000 millones de lempiras de los que hablaba el ministro Midense, creo, o la viceministra, puedan llegar a esas manos y no necesariamente en forma de dádivas. Yo estoy totalmente en contra de las dádivas porque evidentemente no han funcionado ni aquí ni en ningún otro país del mundo, ¿verdad? Yo creo que lo importante es darle a la gente la posibilidad de que salga por su cuenta, la facilidad de que salga por su cuenta, y eso es a través de la facilidad de que lleguen ellos a los recursos públicos para que con ellos puedan salir adelante en sus retos, ¿no? Yo lo dejaría ahí, Raúl, para un primer análisis de lo que está pasando. Sobre lo que decía Julio, la semana pasada tuve maestros, profesores, miembros del Ministerio de Educación. Este año, producto de la pandemia, 1 millón de niños, niñas y estudiantes de secundaria no van a pasar el año porque nunca se pudieron presentar ni conectarse a Zoom ni a los teléfonos, producto de estos problemas que estamos viviendo con la pandemia. Lo que dice Julio, no hay educación, no hay avance para las futuras generaciones y seguimos atrasados. A menos de una semana de las elecciones en Estados Unidos, hay pocas expectativas en un país vecino que se juega probablemente más que ningún otro en esa votación. A muchos mexicanos les gustaría tener en Washington un presidente más amable, que no los haya descrito a los mexicanos como violadores y que no haya amenazado con construir un muro en la frontera. Pero la relación sobrevivió a la presidencia de Donald Trump y prevalece la sensación de que pueden sobrellevar cualquier desenlace. En las calles, pocos pueden nombrar al candidato demócrata Joe Biden, aunque pareciera que los mexicanos les gustaría ver a otra persona en la Casa Blanca. A ningún mexicano, a ningún ser humano, le gusta que le digan que es un violador, un ratero o que no lo quieren. Así se expresó Ana Vanessa Cárdenas Anata,
profesora de Ciencias Políticas de la Universidad Tecnológica de Monterrey y ANUAC de la Ciudad de México. Lo mínimo que puede esperar cualquier ser humano y en esta relación bilateral es el respeto. El respeto puede ser particularmente importante cuando unos 3/4 de las exportaciones mexicanas van a Estados Unidos y cientos de millones de personas cruzan la frontera en ambas direcciones todos los años para trabajar, ir de compras, visitar a familiares o ir de vacaciones. Para 11 Noticias, Raúl Valladares. Bien, continuamos. Aquí me dice Jesús Torres, ¿qué van a hacer? ¿Cómo están actualmente? ¿Cuánto caerán los tributos? ¿Cuándo bajarán las exportaciones? ¿Cuánto bajarán las remesas? Me dice Jesús. ¿Cómo estamos en deuda interna y externa? ¿Tiene capacidad el Estado para cubrir sus obligaciones del próximo año? ¿Cómo ayudarán en la generación de empleo? Los empresarios pagamos el doble de seguridad social porque el seguro no tiene capacidad, entonces nos toca pagar asistencias privadas, doble capacitación para el Infoc, no sirve el Infoc, dice Jesús. Deberían quitar impuestos como ganancias de capital ya que se paga impuestos sobre la renta, esto es adicional e innecesario. Deberían quitar impuestos confiscatorios que gravan los ingresos brutos. Los ricos no vienen a invertir a Honduras porque no se sienten seguros y la carga tributaria es altísima. Gracias al ingeniero Jesús Torres, saludos por su participación. Ministro, lo escuchamos. Muchas gracias, Raúl. Un gusto, doña Liliana y a Julio. Recuerdo esa llamada, Julio. Y en efecto, fíjate que era para un trabajo. Yo luego de graduarme en Harvard de Administración Pública, me contrataron para hacer un estudio de política social. Y en efecto estaba analizando cuál es la política social de los últimos años en el país. Muy interesante lo que doña Liliana decía y lo que tú, Julio, expresabas. Primero, reconocer que este es un problema de larga data, ¿verdad? Como decías tú, Julio, es un problema estructural e histórico en el país, el tema de la inequidad, de la desigualdad. Yo quisiera solo aclarar que esta juventud que Roxana, Lilian y yo tenemos es una juventud que equivale a energía y ganas, no a incompetencia, ¿verdad? Y eso yo sé que tú lo destacaste también, pero quería subrayarlo nada más. Tengan la seguridad que no solo podemos ver el tema coyuntural. Sería un error que un funcionario público en el momento en que estamos solo aprecie lo coyuntura, la emergencia, lo inmediato, lo próximo. No. Tenemos la oportunidad histórica de también trascender y ver lo institucional y generar los grandes conceptos para trazar la nueva Honduras. Eso es parte de la visión que tenemos. Reforzar la institucionalidad es parte de lo que nosotros consideramos una obligación. Yo como pienso en política fiscal, porque es una palabra bien compleja, política fiscal. Bueno, figúrense que política fiscal es como el grifo de una llave, ¿verdad? Y uno la abre, y uno abre el agua, y uno lo destina, y va abriéndolo, y entre más se abre esa válvula, uno puede direccionar ciertos sectores y estimular cierto gasto para que se convierta en inversión, para que se convierta en valor público. Y uno lo cierra y lo abre. Pero no puede ser nada más hablar de política fiscal, dejar de pensar que esta debe de venir en un desarrollo humano. Por ejemplo, ¿qué es el presupuesto general de ingresos y egresos de la República? El principal instrumento de desarrollo, eso debería de ser, donde destinamos y colocamos los recursos del Estado. Yo quisiera decirles, por ejemplo, y Julio, tú que estuviste acá, doña Liliana, que es experta en estos temas, por ejemplo, yo siempre me pregunto, y cuando venía aquí, lo he comentado al presidente y algunos amigos del sector privado y sector social, el gran divorcio que hay a veces entre planificar y presupuesto. Es un tema que tenemos que abordarlo, porque nosotros hablábamos el día que asumimos este rol de un presupuesto por resultados estratégicos, que cada línea de objeto de gasto vaya impactando a alguien, dijimos. Pero ¿cómo es posible eso si a veces tenemos un abismo entre planificación y presupuesto? Y Julio, tú lo sabes ya que estuviste en esa cartera, también los retos que hay en ese tema. Luego lo otro, me dolía mucho que al ver toda la inversión pública en gasto social o protección social, todavía no se refleje esto contablemente, si leemos los números, y lo hablamos con la viceministra Roxana el otro día. Yo le preguntaba,
¿cómo contabilizamos, Roxana, toda la inversión que hemos hecho, por ejemplo, en el tema de salud ahorita? Y me decía Roxana, no, se va a través de fideicomiso, si no me equivoco. Y Código Verde y todos los programas del gasto social que están en este fideicomiso de reducción de la pobreza, tenemos que cuantificarlo como inversión también de protección social. Entonces me extrañaba cuando escuchaba a alguien ahí diciendo que apenas el 4% será en inversión pública. Eso es si mirás vos las cosas blanco y negro y no estimás más allá de lo que tenés que estudiar y analizar. Cuando se crea, por ejemplo, el programa Vida Mejor y se impactan 800,000 familias y se han llegado a 5,000 viviendas donadas, 150,000 créditos solidarios, se han llegado a cualquier cantidad de intervenciones y hay 4.500 millones que se han invertido en el gasto social, yo ahí sí voy a refutarle fuertemente a Julio y le voy a decir, no somos el Sheriff de Nottingham. Somos lo más parecido a Robin Hood en los últimos años en el país. Si no recuerdan ustedes las acciones que dejaron pasarse en los últimos años en temas de reducción de pobreza. Hemos tomado acciones importantes y voy a hablar ahora de lo que el presidente tiene como visión. Hemos creado un gabinete social económico, muy importante, y doña Liliana lo dijo, y lo dije yo también. No solo es el tema de disciplina fiscal de los números, es el tema de voltear la mirada hacia el vulnerable, el que no puede salir, el que no tiene ingresos, y por eso yo quiero decir y ratificar. Estamos creando en este plan de reactivación un componente importante de protección y compensación social. ¿Qué es eso de compensación social? Es destinar el 2.3% de la economía, estamos hablando de 15,000 millones de lempiras, en 7 programas dirigidos a las poblaciones más vulnerables. Y esto no es regalar el dinero, no. Esto es compensar al que no tiene cómo, porque estaba confinado. Y le voy a decir también algo. A pesar de la caída, nos hemos apretado la faja. Si no me equivoco, la viceministra Roxana, que es la de los números, me decía 10,000 millones se han contenido en gasto por las medidas que hemos tomado. Pues se han redireccionado a lo que hoy podemos decirle que es el programa más agresivo en la historia en el tema de programas sociales. Que me dirán algunos que no han reducido pobreza, totalmente debatible, tal vez no es el foro aquí. Se había estimado, por ejemplo, la canasta básica del 1995-98, hay que actualizarla. Que la línea de pobreza monetaria versus la de multidimensional, hay que verlo, porque las intervenciones ahí están. Nos avalan los multilaterales, por ejemplo. Se han hecho análisis de impacto con el BID, por ejemplo, ver cómo impacta el bono Vida Mejor. Pero lejos de ello, agregando un poco al tema, en este plan de reactivación, el componente social equivale a una inversión de 15,000 millones de lempiras. Reforzar el programa Vida Mejor, focalizándolo y con terceros confiables como la Universidad de Oxford, la Universidad de los Andes y mecanismos tan amplios y transparentes como el CENIS. Yo quisiera, tal vez, antes de referirme a lo que mencionaba doña Liliana, decir lo siguiente. ¿Qué es ese plan de reactivación económica y social con esos 57,000 millones? Pueblo hondureño, yo no he visto 57,000 millones ni lo voy a ver. Tal vez el número no lo puedo ni dimensionar. Yo me ponía a reflexionar el otro día en una entrega que hicimos con el presidente de Crédito Solidario. Reactivación económica no solo es un número que empujamos, que decimos. Reactivación económica para mí es el caso de doña Lina Cáceres, que allá en Satuyé, en La Ceiba, recibió con mucha esperanza un cheque de 5,000 lempiras de crédito solidario. Ella no tenía acceso a la banca, al sistema financiero, pero se acercó a Crédito Solidario y con esos 5,000 lempiras, ¿saben qué van a hacer? Va a suplir la pulpería que vende ahí en el barrio. Y cuando yo recibí ese cheque de 5,000 lempiras para suplir su pulpería y sabía que si pagaba en 6 meses le podíamos duplicar, la esperanza que le vi en los ojos no podía yo expresarla ahorita ni tampoco traducirla en ningún número. Esa es la esperanza que queremos multiplicar en creces. Poder tener muchas Alinas Cáceres que tengan acceso tal vez a 5,000, a 10,000, 15,000 o 300,000 lempiras, pero tener testimonios de impacto. Por eso también, además del tema del abismo entre planificación y presupuesto, dentro de las reformas institucionales que pretendemos es generar una unidad de análisis de impacto, de ver cómo llegamos con las intervenciones y cómo beneficiamos. Eso es muy importante. Yo quisiera también, Julio, invitarte a ti, a doña Liliana y a otro grupo de economistas para que de manera periódica podemos platicar y conversar y discutir estas ideas. Al final esto es un tema para todos. Quiero referirme al segundo punto y a lo que doña Liliana mencionaba. Ningún banco le va a prestar a nadie que no tenga capacidad de pago.
Desde el 2014 podemos evidenciar cómo el Estado de Honduras y el gobierno han generado una política macroeconómica más estable. No podemos desconocer que en el 2016 se dio un gran pacto fiscal traducido en la Ley de Responsabilidad Fiscal. Veníamos de un déficit 2013 altísimo, creo que si no me equivoco entre el 8 o 7,5%. El déficit del año pasado, ¿qué es déficit? Déficit es el balance entre ingresos y egresos, ¿verdad? Ingresos y egresos. El año pasado llegamos a un déficit de menos del 1%, 0,9%. Es un déficit responsable enmarcado en la Ley de Responsabilidad Fiscal. Y el ratio de endeudamiento versus el PIB estaba controlado, manejado bajo la regla fiscal. Por supuesto, esto es lo que pasa como cuando se enferma un pariente y va de emergencia al hospital. Usted lo primero que tiene que hacer es, si es necesario y tiene tarjeta de crédito, meter la tarjeta. Que se va a endeudar, posiblemente se va a endeudar, pero su principal visión ahí es salvar al pariente. Ahora, sería muy responsable que nosotros, viniendo con esa histórica disciplina fiscal de 2014, que quiero reconocer aquí al ministro Wilfredo Cerrato, a la ministra Rocío Taura, al equipo y al presidente Hernández, vengamos a decir, vamos a endeudarnos y a derrochar y no pensar en el futuro. Eso sería grave. Por eso es que es importante, yo quiero ratificar, que nosotros hemos venido teniendo una disciplina que permite tener credibilidad en los multilaterales. En deuda externa el 60% es concesional, es con los multilaterales, y es deuda concesional. Es deuda con tasas preferenciales y plazos muy largos. Eso no sería posible si no tuviéramos la credibilidad en el sistema. Me decía el tema de las MIPYMES y la importancia que doña Liliana mencionaba. Yo creo destacar el gran acuerdo que logramos firmar hace una semana entre el gobierno y las 15 instituciones del sistema financiero, los bancos. El tema de readecuación es clave. Estamos todos queriendo salvarnos, salir y respirar ahorita de las aguas turbias que tenemos. Y mire usted, muy importante, y esta es una exigencia que el presidente hacía, y yo creo que con el acuerdo se va a lograr muchas cosas. Primero, se habla de reducir las tasas. Y hemos hablado de poder llegar a la tasa promedio ponderada activa del sistema, que yo, si no me equivoco, es 14%, 13.9%, 14%. Y poder reducir esos 2 puntos para llegar a la tasa promedio, o el equivalente hasta llegar a la misma. Para préstamos MIPYME, por cierto, ese producto específico. Luego el tema de los periodos de gracia. Se han negociado periodos de gracia que te permitan flexibilizar. Los plazos se pueden prolongar y, muy importante, no capitalizar intereses. Lo que se va a hacer es que lo que tú debes de intereses en este periodo se apartan de tu préstamo principal y se prorratea un pago entre 12 cuotas sin interés. Sin interés. Esto te permite un respiro. No es la solución ni es la panacea. Muchas más medidas tenemos que hacer y yo reconozco eso y las vamos a pensar. Pero yo quería reflexionar, por ejemplo, del caso donde estamos nosotros identificando dónde tenemos que apoyar. Y en efecto, decía Julio, hay mucha informalidad. Sí, hay que atacar la informalidad, por eso hemos eliminado barreras. Antes, Julio, para hacer una empresa, tú te tomabas 50,000 empiras y un mes para que saliera la escritura. Hoy tenemos casos ya de implementaciones en que puedes hacerlo en 40 minutos, no necesitas ningún permiso porque se te certifica una vez que tienes la empresa y te escribes al régimen de la micro y pequeña empresa y tenés exención de 5 años de impuestos y con mi empresa Nina la puedes hacer totalmente en línea, valga la redundancia. Pero además de eso tenés 0 gastos, pasaron de 50,000 en promedio a 0. Eso es eliminar barreras, por ejemplo. El otro tema es que no tienes que tener permiso si creas la empresa en emergencia y si te dedicas a un negocio que tenga línea de distribución a través de los medios digitales, por ejemplo. Eso también es eliminar barreras. ¿Qué es la solución? No, pero son pasos firmes e importantes en el contexto. Luego el tema de las personas MIPYME con categoría 1 y 2. Esos son los que venían con un comportamiento, por así decirlo, responsable y cumpliendo en tiempo sus obligaciones y con una mora dentro de los márgenes de lo que se entiende como un buen cliente. A ellos tenemos que mantenerles la categoría porque sería injusto que por la pandemia se les castigue. Y son a ellos que estamos tratando de dirigir estos esfuerzos para salvataje y para estímulo a través de la readecuación. Y me decía, pero los categorías 3 y 4 hay que salvarlos. Sí, pero los categorías 3 y 4 tal vez no es el mismo tratamiento de una MIPYME que venía saludable. Tal vez es otro tipo de tratamiento, otro tipo de ayuda. Porque si venía mal pero la pandemia, no sabemos si tal vez el problema es administrativo, tal vez la formalización hay que
darle mayor asistencia técnica después de la formalización. Entonces creo que el tratamiento ha de ser diferente. Queremos salvar a los que tenían la categoría 1 y 2 previo a la pandemia y fortalecerlos para que no muera la empresa. Y los demás también tenemos que hacer una acción muy al detalle, identificar cuáles fueron las causas de esa mortalidad en MIPYMES. Y yo lo reconozco y a los compañeros del foro les digo que es importante pensar en ello. Yo quisiera tal vez, antes de dar la palabra a la viceministra Roxana, decirles que tenemos una deuda histórica como país para combatir pobreza y desigualdad. Pero es el momento de actuar, es el momento de tomar estas ideas. Por eso yo le digo a Julio y a Liliana y a los demás amigos que sería bueno una reflexión, invitarlos a escucharlos, ver las buenas ideas y experiencias, pero tomando acciones como los 15.000 millones de lempiras destinados al gasto social, las transferencias monetarias que hemos de hacer con la billetera electrónica, estimular los 1.100 millones que vamos a inyectar a agrocrédito, poder trabajar fuerte en el componente de los 2.600 millones que van destinados a infraestructura vial, infraestructura productiva, trabajar fuertemente en los 1.800 millones que hemos de inyectar ahorita a través del Servicio Nacional de Emprendimiento y MIPYMES para poder fortalecer el acceso a crédito de las que son pequeños negocios y poder trabajar en un gasto social que tenga un impacto de verdad, que realmente esos 15.000 millones contengan ese margen de pobreza que pudimos haber crecido producto de la pandemia. Yo quiero decirles que tenemos un gran equipo de trabajo, como lo decía Julio, pero tenemos que tener el concurso y el espacio para todos. Así es que yo agradezco más bien, Raúl, pueblo hondureño, este debate de ideas entre Liliana, Julio y Roxana y su servidor Marco, porque realmente somos uno más del pueblo hondureño, pero tenemos en nuestras manos la posibilidad de decidir. Y estas decisiones creo yo que son con mucha valentía, pero también enfocados en poder, por un lado, atacar la desigualdad y por otro lado, mantener la disciplina que nos va a permitir ser buenos deudores, ser responsables en el manejo de las finanzas y al final impactar a alguien en el país de manera positiva. No sé, Roxana, si tú quisieras... Sí, antes de la viceministra Roxana Rodríguez, ya que están las dos autoridades de finanzas, el ministro Marco Midense y la viceministra Roxana Rodríguez, esto dijo el cardenal también refiriéndose al gobierno. En una sociedad como la nuestra, con tremendas desigualdades, amar como a ti mismo introduce una exigencia radical a buscar la equidad. Estamos invitados a superar las desigualdades de nuestra sociedad. En estos días los medios de comunicación han estado hablando mucho de esos escándalos, de algunos salarios de unos funcionarios que verdaderamente son una ofensa para la pobreza de nuestro país. Aunque el amor a uno mismo pueda degradarse, es una premisa necesaria sentirse amado y saberse amado. Viceministra. Viceministra, le escuchamos. También habló ahí el cardenal de los altos salarios de algunos funcionarios públicos. Por la licenciada Liliana, el licenciado Julio, y los resultados que hemos tenido en los últimos años por la disciplina fiscal y el ordenamiento. Una de las decisiones importantes y en las cuales como país también generamos credibilidad y sostenibilidad en los indicadores macroeconómicos es haber tomado la decisión de tener una ley de responsabilidad fiscal. Una ley de responsabilidad fiscal con una madurez que otros países hoy están viendo cómo nosotros estamos implementando esta ley y cómo a pesar en estas condiciones y en una posición decidida, hemos también cumplir cada uno de estos indicadores sin perder la visión
de apoyar al más necesitado, al más vulnerable, a las amas de casa, a las jefas de hogar que necesitan, y más en este momento que se le apoya. En los conceptos de gasto corriente, si bien es cierto, quisiera que no lo veamos como que el gasto corriente es malo. Gasto corriente son los sueldos y salarios de los maestros, gasto corriente son los sueldos y salarios de los médicos, gasto corriente son medicamentos, y que hoy, por ejemplo, los medicamentos que se distribuyen o que tienen almacén general, que tienen los centros de salud, los hospitales del país, es bajo un instrumento muy fortalecido en el cual hemos sido acompañados por organizaciones de la sociedad civil, por un banco que realmente todos los procesos son transparentes y que son de conocimiento público, son información que al final está a acceso de cada hondureño. Y que hoy como disciplina que hemos tenido, hemos asegurado, y a pesar en las condiciones en que estamos, es que tengamos medicamentos para el próximo año, bajo el ordenamiento y la reorientación de los recursos que se hizo desde el día 1, cuando conocimos que teníamos el primer caso de un paciente COVID. Ya aseguramos, reorientamos el presupuesto, definimos y volcando esos recursos para la atención de la emergencia sanitaria y la emergencia humanitaria. En el presupuesto 2021 se tomaron medidas, y esas medidas son orientadas a hacer unos recursos mucho más eficientes, priorizados siempre con este enfoque. Los presupuestos que realmente crecen para el presupuesto 2021 son los presupuestos de la Secretaría de Salud, presupuesto de la Secretaría de Educación, que si bien es cierto, los recursos el gobierno al final también es una empresa de servicio, y proveyendo los derechos que constitucionalmente tenemos, como son el derecho a salud, derecho a la educación, derecho a la seguridad, y que son parte de los servicios, y donde ese es parte del gasto corriente, que son los servicios que damos para la sociedad hondureña. Hay muchas cosas que mejorar, y claro, estamos trabajando por ello, hay retos, y el hecho de la pandemia todavía vino a ponernos retos más sobre la mesa, pero es el momento que como ciudadanos, como hondureños, nos unamos aún más, porque el gobierno por sí solo no va a poder sacar todas las políticas, es parte del trabajo con todos los actores de la sociedad. En el caso de los programas sociales, hemos implementado programas pensando en no pensar que solamente llegue, sino que también la persona crezca. Programas como, por ejemplo, especies menores, que son para que un hogar pueda empezar con, por ejemplo, con lo que son producción para venta de gallinas, producción de huevos, la parte también de generar su alimento también. Entonces son programas en los cuales tienen beneficio para crear sostenibilidad en el hogar y que puedan crear, proveer su propia alimentación en la área rural, ¿verdad? Es importante enfatizar que esa misma disciplina fiscal y la sostenibilidad que nos llegó a pesar de las condiciones en las que estamos hoy, y de manera muy dinámica, en el primer semestre del año pudimos gestionar recursos en condiciones favorables con organismos multilaterales, y que nos ayudaron hoy a poder atender lo que relacionado toda la pandemia, especialmente con programas como lo son Fuerza Honduras, Programa Honduras Solidaria, que pudimos llegar a los 298 municipios con una focalización trabajada con CENIS, en la cual se llegó a los hogares más pobres que se tienen en el país, y que igual la veeduría social nos ha acompañado para poder hacer una entrega eficiente y llegar al que más lo necesita. Sí es importante también que otros programas como el apoyo al sector transporte y otros programas que nos van a ayudar no solamente a atender la necesidad social, sino también la reactivación en la economía, como lo mencionaba el ministro, el sector MIPYME, y otras condiciones en las cuales nos van a hermanar y nos van a poder ayudar a la sostenibilidad del empleo, como fue en el caso también del programa del aporte solidario a empresas, donde se evitó el cierre de más de 105 empresas, y pudimos llegar a más de 225,000 empleados que pudieron contraparte con la empresa privada. Ellos pues pusieron una parte, y nosotros pusimos complementariamente un monto de 3,500 mensualmente para poder asegurar esos empleos, y que hoy, por ejemplo, el sector maquila ya está abierto en más de un 95%, y hoy ya está reactivo y trabajando en pro del beneficio y generando ingresos, en este caso para los hogares hondureños.
y así como otros programas en los cuales hemos procurado poder asegurar y pensando con una visión no cortoplacista, ¿verdad?, sino con una visión a largo plazo, institucionalizando políticas públicas, que es la visión igual que hemos tenido de trabajo y que hoy el ministro Midense, con el apoyo y con la visión y con el dinamismo que él tiene, poder dejar los cimientos muy establecidos, fortalecer lo que ya veníamos haciendo para dejar esas políticas públicas de cara con una sostenibilidad en el tiempo y basado siempre en la disciplina fiscal que ya como Secretaría de Finanzas y en apoyo igual con las instituciones de gobierno, porque nosotros como Secretaría de Finanzas somos una entidad rectora, sí, pero de la mano se trabaja especialmente con los ejecutores. Y no quiero también dejar de omitir, y es un tema muy importante y especialmente que ya lo hemos venido implementando y que vamos a seguir trabajando en ello, es en la transparencia y rendición de cuentas. Y especialmente cómo actuar en estos temas de emergencia, ¿verdad? Entonces son de las acciones que hay medidas proactivas y otras que son correctivas para poderlas realizar, pero seguimos trabajando en aras de generar bienestar, en aras de hacer uso eficiente, ¿verdad? De hacer encaminados con una visión de calidad del gasto público y procurando pues asignar los recursos donde más se necesita, en pro pues de la ciudadanía hondureña, y esa es la visión del presupuesto también del 2021. Va a ser un ejercicio fiscal muy dinámico que desde ya estamos trabajando con varios actores y los cuales la misma dinámica va a ser una rendición de cuentas de ser posible con una periodicidad establecida para que todos sepamos en qué se está invirtiendo cada lempira, qué estamos haciendo con los recursos que tanto ingresan por tributos como los ingresos que se gestionan en el mercado internacional o en el mercado doméstico, y que cada lempira tenga un propósito para generar pues un bien para los más necesitados y obviamente impulsando también la economía del país. ¿En qué está de acuerdo y en qué no, licenciada Liliana Castillo, con lo que dice el ministro y la viceministra? El programa ese de crédito solidario que mencionaba el ministro me parece acertado porque es un mecanismo que llega directamente a gente que tiene bastante necesidad y que les dan la oportunidad de que si pagan, entonces van a tener acceso a un monto mayor. O sea, ese tipo de programas son los que también se necesitan para esas pymes y otras empresas pequeñas, otros emprendedores que no tienen ahorita los recursos necesarios para poder continuar con sus trabajos. Otra cosa, si bien es cierto que se mencionan todos los montos que se van a dedicar a inversión en infraestructura, a programas sociales, esos programas de esas transferencias monetarias condicionadas, como bien lo decía el colega Julio, no tienen una medición subjetiva ni aquí ni en todos los países que se ha implementado. Por lo tanto, no se sabe si realmente son efectivas o no. Ahí lo que yo también coincido con Julio es que deberían de darse mejor ese dinero para que las personas emprendan algo, un tipo de negocio, y ellos puedan salir adelante ya en el futuro. Que ya puedan ir saliendo de esta crisis que como repetimos, no es de ahora, viene de muchos años, y con esta pandemia se ha venido a incrementar. Eso es lo que requerimos, porque si solo se da la transferencia en efectivo, rápido se gasta y no vemos ningún producto que vaya resolviendo esa situación para estas personas con el correr de los años. O sea, tener la oportunidad de salir de los pueblos, así como muchos hemos salido. También en mi caso vengo de un pueblo, hice toda mi carrera profesional en el Banco Central de Honduras, también me mandó a estudiar al exterior, tuve ese gran privilegio. Esos privilegios deberían de ver cómo se van dando para que mucha gente, muchos más de nosotros puedan tener acceso a esas oportunidades, y más en el tema
de educación. Da pesar de ver que, como decía Raúl, 1 millón de niños que este año se van a quedar sin oportunidad de estudiar. Va a haber mucha deserción escolar. Y esos niños, no solo miremos el tema de la educación, miremos el tema también de la nutrición, porque en algunas escuelas les dan alguna merienda escolar que esos niños prácticamente de repente están casi sin alimentarse y peor sin nutrirse en este tiempo. Entonces, esos indicadores de desarrollo humano, como ser educación, la salud, la parte de salubridad, son importantísimos para todos los países, porque no, repito, no solo podemos ver la parte del crecimiento económico como tal, sino que vincularlo con la parte del desarrollo social, en la parte de generación de empleos en este momento de crisis, ver cómo se implementan más proyectos de infraestructura para generar más empleo, ver cómo se generan estos empleos, porque al final lo que se necesita es alguna generación de empleo que estoy consciente que no solo tiene que venir del sector gobierno, el más llamado a generar los empleos es el sector privado, pero en esta pandemia el sector privado más bien está prescindiendo de ello, ¿verdad? Y por eso la situación en que nos encontramos. Pero sí hay que hacer más eficiente el gasto. Coincido también con lo que decía Julio, que el impuesto de nosotros y de muchos países de Latinoamérica es un impuesto regresivo, que pagamos más los que menos tenemos y menos los que más tienen. Y ahí es donde entra el tema de las exoneraciones fiscales, que se dejan de percibir alrededor de 45.000 millones cada año, y yo creo que es necesario revisarlas para quitárselas a aquellas que ya no se justifican, que ya no generan empleo, y de esta manera el gobierno puede generar algunos ingresos que sirvan para apoyar a estos sectores que son más importantes para el desarrollo económico y social del país. Don Julio, usted planteó un panorama oscuro para Honduras al inicio. Dijo que todos los países tienen grandes problemas, pero que Honduras está peor. Y hoy que está el ministro de Finanzas y la viceministra de Finanzas, ¿cuál es el futuro de este país entonces, Julio? A ver, Raúl, el problema acá es que cuando se da una situación como la que estamos viviendo actualmente, hay que considerar qué tan preparado estaba estructuralmente el país. Es exactamente lo mismo que sucede con los edificios, ¿no? Si hay un terremoto, pero el edificio está hecho, está construido de manera que guarda los elementos fundamentales para evitar que un cataclismo de esta naturaleza lo vaya a afectar. Por ejemplo, se toman las medidas para que sea sísmico, y su ingeniería estructural está hecha de forma tal que puede soportar los movimientos telúricos, entonces el edificio no se va a caer. Puede ser que sufra daños. Obviamente los cuadros, la cristalería se va a romper, pero la estructura del edificio va a permanecer luego del terremoto. Mientras que si un edificio está construido en forma tal que sus bases, que su estructura inferior no puede soportar un movimiento de la tierra, entonces evidentemente el edificio se va a venir abajo totalmente. Eso es más o menos lo que sucede con la economía hondureña, ¿verdad? La economía, el sistema productivo hondureño y sobre todo el sistema de distribución social del país está construido de tal manera que un problema como el que estamos viviendo va a tender a destruirlo más fácilmente que un país que no tiene esos mismos problemas. Y voy a poner un simple caso aquí lateral. Costa Rica, ¿verdad? Yo sé que probablemente suena un poco trillado. Costa Rica está teniendo problemas, evidentemente, y la situación que se está viviendo actualmente aumenta los problemas de Costa Rica. Sin embargo, el sistema de protección social de aquel país es tan fuerte, uno de los más fuertes, más poderosos de acá de Latinoamérica, que la situación de pobreza, de miseria y de destrucción que va a quedar después de la pandemia
va a ser bastante inferior, bastante menor que la que puede suceder con un país como países como los nuestros, como Honduras, como El Salvador, por ejemplo, que tienen ya de por sí estructuras bastante complicadas sociales, ¿no? Me refiero, cuando hablo sobre el tema de los problemas del problema fiscal en el país y el problema, por ejemplo, tributario específicamente, y con un grupo de colegas que les voy a transmitir la invitación, Marco, ¿verdad? Para que conversemos contigo, que se llama el Grupo Promotor del Diálogo Fiscal. Hemos estado, y aquí Liliana pertenece a ese mismo grupo como expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas y también como gerente de estudios económicos del Banco Central, porque en ese ámbito fue donde nos conocimos con Liliana. Yo dirigía la UNAD en el Ministerio de la Presidencia y ella era gerente de estudios económicos del banco. Y otro grupo de colegas como Hugo Noé, como Rafael del Cid, don Juan Ferrera y otros, hemos venido trabajando en una propuesta para mejorar este esquema tributario del país, que yo sigo pensando que es uno de los principales elementos que genera desigualdad y sobre todo ineficacia en el sistema tributario. De tal manera que, como dice Liliana, es una de las fuentes fundamentales del deterioro de las finanzas públicas en el país. Podemos mejorarlo, todo es mejorable y hay que seguir trabajando en ello, pero creo que hay que hacerlo como dice Stiglitz en uno de sus libros, ¿verdad? Siguiendo una secuencia y un ritmo adecuado. Es muy importante esto, Marco, y hay que comenzar, yo digo, por asociar ese compromiso del que tú estabas hablando ahora, entre planificación y presupuesto. Yo creo que, y se los dejo a ustedes para que lo reflexionen, porque a mí también me tocó vivir así, y como bien decía Marcos al comienzo, y me quedo con ese llamado de atención que hizo el ministro, ¿verdad? Al comienzo. Es muy fácil hablar desde abajo, ¿verdad? Y solo decir y acusar y decir esto está malo, esto está malo. Y Liliana y yo hemos estado ahí en el frente de batalla y sabemos lo duro que es, ¿verdad? Llevar a cabo un trabajo adecuado. Pero desde mi perspectiva y desde mi experiencia de casi 30 años y 25 que pasé en el sector público, se los puedo decir, es bien importante hacer esto en una secuencia adecuada, y lo primero es hacer el fortalecimiento institucional. Eso implica mejorar la coordinación, Marco. Se los digo de verdad desde una persona que tiene la experiencia. Es muy difícil, es muy complicado y se necesita mucha voluntad política. A mí me alegra mucho que el ministro Madero está ahora enfrente de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno, que es lo que fue ese plan en su momento, ¿verdad? Hay que fortalecer, y se lo voy a decir de manera muy clara, hay que supeditar el ejercicio de las finanzas públicas a la planificación. En un país en donde las finanzas y lo que hace la Secretaría de Finanzas o el Banco Central de Honduras está por encima de lo que hace planificación, no vamos a ningún lado. Entonces, ese es un primer elemento, y yo lo mencioné desde el comienzo. Es fundamental trabajar en este año y medio que les queda, es fundamental trabajar en esa articulación, no solamente con la Secretaría de Coordinación de Gobierno, pero también con el resto de la Secretaría. Porque si no, entonces el ejercicio se vuelve inocuo, no tiene impacto, ¿verdad? De nada sirve que la Secretaría de Agricultura esté ahí ejecutando su presupuesto si no hay una coordinación clara con la Secretaría de Desarrollo Económico, por ejemplo, con la Secretaría de Gobernación en el tema de las municipalidades. Es decir, hay que ver de qué manera ordenamos ese tinglado que lamentablemente no se ha podido ordenar. En el Plan de Nación está un diseño adecuado. Fíjense que es bien interesante. Hay dos profesores que yo sé que Marco los conoce bien, porque probablemente alguno fue profesor de él. Yo he conversado con él. Y no sé, Marco, si ya lo leíste, pero te recomiendo este libro. Se llama El Pasillo Estrecho. Uno de los autores es profesor de Harvard, de la Kennedy School, y es el profesor James Robinson. Y el otro es Daron Acemoglu, ¿verdad? Son los mismos autores del famoso libro ¿Por qué fracasan las naciones? Este libro trata y
yo no quiero acá pecar pero a mí me da risa porque cuando escribimos el Plan de Nación, con los colegas Rodulio Perdomo y Alden Rivera, que escribimos el Plan de Nación, estaba basado en un ejercicio como el que plantea este libro, ¿verdad? Que dice hay que fortalecer la ciudadanía para que la ciudadanía controle al gobierno. Solamente con una ciudadanía despierta y que controle al gobierno, el gobierno puede fortalecerse. Necesitamos un gobierno que sea fuerte, coordinado, pero también necesitamos una ciudadanía que sea capaz de controlar a ese gobierno de manera que no se pierda el asunto de la libertad. Y voy a decir algo, y con esto cierro con respecto a lo que mencionaba el cardenal Rodríguez. Miren, uno de los grandes problemas, y yo sé que ustedes lo saben mejor que yo, uno de los grandes problemas que hay en este país es que no tenemos un servicio civil fortalecido. Y mientras no haya un servicio civil fortalecido, no vamos a poder salir de este embrollo. Y los problemas de la estructura del Estado hondureño va a seguir siendo bastante débil, de tal manera que cualquier temblorcito que nos dé va a botar el edificio, ¿verdad? Como está sucediendo con este problema. La ley de servicio civil en el país data de 1967, si tiene más de 50 años y no se ha modernizado. Y ustedes lo saben bien, viceministra Roxana, Marco, ustedes lo saben bien. En el sector público hay gente que gana casi salario mínimo. Hay técnicos con maestría que ganan 15,000 empiras, 18,000 empiras en esas secretarías, ahí en salud, en educación, en agricultura. Hay un personal supernumerario enorme y por otro lado tenemos los grandes fondos, que es lo que es un vicio, y lo voy a decir con esa palabra, que se ha generado a partir del 2010 para acá, de estar administrando el sector público a través de fideicomisos bancarios, en donde entonces el banco crea su unidad de ejecución de proyectos y de programas, ¿verdad? Donde los chicos que trabajan ahí, que son muy inteligentes, son muy buenos, ganan muy buena plata, ganan 40, 50, 60,000 empiras, ¿verdad? Mientras que al lado tienes paralelamente un sector público mal pagado, muy ineficiente. Entonces, mientras no arreglemos ese problema y no se cree en el país un servicio civil en donde la meritocracia sea el elemento más importante y en donde se le pague bien al empleado, ¿no? Se le pague conforme a su productividad, porque al final los economistas lo sabemos, ¿no? El salario debe ser el reflejo de la productividad de un empleado. En un banco, voy a poner un caso, y perdóname el anuncio, Raúl, pero por ejemplo en Baco, en Ficosa, yo te aseguro que un gerente, un CEO, no gana menos de 300,000 lempiras al mes, ¿verdad? Pero el banco no le regala ese dinero, ¿verdad? El CEO trabaja para generarle mucha productividad al banco. No es que el dueño del banco es buena gente y porque es buena gente y porque es amigo, compadre del CEO del banco le está regalando 300,000 empiras al mes o 400,000 empiras al mes. No, es porque la productividad de ese CEO o de ese gerente refleja se refleja en las ganancias del banco. En el gobierno debería ser así. No hay problema con ganar bien, siempre y cuando ese salario refleje la productividad de la persona. Sí, estoy de acuerdo. Y además que no haya, como sí existe en general en Honduras, una digresión o una digregación tan grande entre los salarios. Por eso es un tema que hay que trabajarlo muchísimo y sobre el que hay que discutir muchísimo. Aquí hay instituciones públicas, ¿verdad?, en donde el CEO de esa institución, ¿verdad?, por ejemplo, el gerente o lo que sea de esa institución, gana 15 veces lo que gana un técnico. Cuando se da una digregación tan amplia, tan grande, hay que pensar en cómo reorganizamos el asunto. Es decir, si el CEO gana 200,000 empiras y un técnico gana 20,000 empiras, tenemos un problema, ¿sí? Lo normal, y hay manuales que trabajan estos temas, es que la diferencia no sea tan grande. Sí, está bien, un CEO puede ganar 6, 7, 8 veces más que un técnico común y corriente, pero
pero no puede ser tan amplia esa disgregación. Yo creo que hay que trabajar en eso y de verdad lo digo con mucha responsabilidad y sobre todo con el deseo de que en el país las cosas se mejoren. No podemos seguir en esa duplicidad, Marcos y Roxana, porque estamos desperdiciando el dinero, un dinero que podría servir para otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, tener esa duplicidad entre el trabajo en fideicomisos, ¿verdad? En donde sí, en efecto, hay mucha eficiencia, es mucho mejor, pero estamos dejando por fuera entonces un elemento importante que es fortalecer la institucionalidad y la administración pública. Marco, que es experto en administración pública de Harvard, debe de conocerlo muy bien y es un tema en el que tenemos que hacer mucha incidencia para trabajarlo. Ahí, junto con Carlos Madero y con las personas adecuadas, se puede hacer un trabajo que en estos 15 meses que quedan de gobierno pudiera dejar un buen legado, Marco, para el país. Yo creo que por ahí deberíamos de irnos para evitar, digamos o para ir construyendo ya un edificio con estructura lo suficientemente fuerte para que un problema como el que estamos viviendo actualmente no lo vaya a botar. Creo que deben pagarle bien a los que trabajan en la DEI para que no los corrompan. Los de la DEI, aduanas, Tribunal Superior de Cuentas. Bueno, un auditor que va a investigar a alguien que supuestamente cometió dolo o en el ejercicio de la función pública, se apoderó de dinero, pero un auditor del Tribunal Superior de Cuentas gana 15.000 lempiras. Eso no puede ser. Bien, vamos al cierre por cuestión de tiempo. En un momento voy a informar también. Ya van 11 muertos producto de la bebida dominó en el norte del país. Ojalá que las autoridades actúen con celeridad para ver qué es lo que ha pasado ahí. Gracias a la licenciada Liliana Castillo por su participación esta mañana. Conclusiones, por favor, licenciada. En primer lugar, gracias por la invitación. El llamado siempre es a eficientar más el tema de ingresos y de salarios para generar más recursos que sirvan para apoyar al sector educación, salud e infraestructura, así como ver de qué manera se hace una nueva ley general de salarios para poder diferenciar por escala y por méritos los salarios del sector público en general, donde van los salarios de todos los poderes, no solo poner de dedo el salario que cada quien cree que se merece. Y no podemos comparar los salarios que devengan en las instituciones del sector privado, por ejemplo los bancos, con los del sector público, porque los bancos generan grandes utilidades. Dentro del Producto Interno Bruto es la actividad que más utilidades genera cada año y por tanto tienen cómo pagarle buenos salarios a sus empleados, aunque no es así, les pagan bien siempre a los grandes y a los pequeños casi que les pagan un salario mínimo que tengan una profesión universitaria. Recordemos que los recursos del Estado son escasos y por lo tanto debemos hacer un buen uso de los mismos. Muchas gracias a la licenciada Liliana Castillo. Viceministra Roxana Rodríguez, gracias también por participar. La escuchamos. Gracias a usted y por darnos la oportunidad de podernos dirigir al pueblo hondureño, informar sobre los resultados que hemos tenido a la fecha, sobre el uso de los recursos y en qué lo estamos invirtiendo. Y muy importante es cuál es la visión que tenemos de cara a los efectos del COVID y la reactivación de la economía y cada uno de los recursos que se están destinando. Muchas gracias a todos y seguimos trabajando. Gracias, la viceministra Roxana Rodríguez. Don Julio. Muchas gracias, Raúl, por la invitación. Creo que es muy importante que, repito, se tome con mucha responsabilidad lo que queda de esta crisis que estamos viviendo actualmente para que las secuelas no vayan a ser tan fuertes como se está visualizando. Gracias.
Gracias, don Julio Raudales. Y cerramos con el señor ministro de Finanzas, Marco Midense. Ministro. Muchas gracias, Raúl, muy gentil por la invitación. Fue un placer compartir cámaras con doña Liliana, con Julio y Roxana. Un saludo al pueblo hondureño. Quiero ratificarles que estamos tomando esta misión con toda la seriedad y con toda la firmeza posible, pidiéndole sabiduría a Dios para que con la conducción del presidente Juan Orlando Hernández y el Gabinete Económico y Social podamos traer esa visión del plan de reactivación económica y social a la realidad, a que nos impacte. Solo en la pandemia, en estos 6 meses, se han invertido 17.000 millones, que casi equivale al 3% de la economía. Pero esos números tenemos que traducirlos en un impacto real a la gente, eficientando el gasto, generando un análisis del impacto y poder llegar realmente a todas las familias hondureñas que han sido afectadas y que seguiremos trabajando en miras a incrementar la posibilidad de bienestar. Cierro diciendo, 3 enfoques fundamentales de reactivación de la economía, además del gasto social, son la generación de empleo. En el tema de MIPYMES, apoyar a los pequeños negocios que necesitan acceso a financiamiento y que necesitan un apoyo para salir adelante. El tema de infraestructura productiva, muy importante el tema de construcción de viviendas, de infraestructura vial que genera mucho empleo. Y tercer tema fundamental, la cadena agroalimentaria, sostenerla, darle también un fortalecimiento para que se mantenga y genere mucho más valor. Esas son 3 áreas que estamos apostándole para generación de empleo, más todo el tema de protección social. Creemos nosotros que podemos generar espacios de oportunidades. Yo quiero decirle de nuevo, reiterar, estamos en la mira de una disciplina fiscal, sí, pero también mirando el tema de protección social para poder compensar a los más vulnerables. Muchas gracias, Raúl, bendiciones para usted, al pueblo hondureño y a mis amigos, compañeros en este foro. Bien, gracias al ministro Marco Midense. Le deseo lo mejor también por el bien del país, por el bien del gobierno, porque necesitamos que el país avance y que las personas que están al frente de las tomas de decisiones, pues Dios los ilumine para que Honduras sea mejor cada día y en un momento tan difícil como es este de la pandemia. Esta mañana ha estado el ministro Marco Midense de Finanzas, la viceministra Roxana Rodríguez, los expresidentes del Colegio de Economistas Julio Raudales y Liliana Castillo. Nos vamos con una noticia lamentable. Ya son 11 los muertos por esta bebida dominó y hay más ingresados ya. Me imagino que las autoridades de salud pública están haciendo todas las investigaciones necesarias para parar con los responsables de esta matanza producto de la venta de esta bebida alcohólica. Me voy en vivo, está mi compañero Shirley Martínez, con quien despedimos la entrevista de esta mañana. Shirley, adelante y detállenos de este lamentable suceso, 11 muertos, más internos todavía, y también, no sé, Shirley, ¿cómo están haciendo para investigar dónde están vendiendo ese guaro? Tienen que confiscarlo para revisar y que no sigan más muertes, porque si ya van 11, no sabemos dónde más vendieron ese mismo alcohol que asesinó a 11 personas, les destruyó el hígado, los riñones, y algunos médicos me decían ayer que eran, y también el licenciado Reinaldo Amador, nuestro maestro en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de que sin duda fue un alcohol no para consumo humano, no para bebidas alcohólicas, sino mucho más fuerte. 11 muertos, más internos. Shirley, adelante. Buenos días, licenciado Raúl Valladares. Estamos completamente en vivo para el foro La Entrevista desde el sector Los Caraos del municipio de Choloma Cortés, cuando pues se nos ha confirmado que en las últimas horas pues ha fallecido otro joven producto pues de esta bebida mortal. Inmediatamente vamos a conversar con el teniente Emilio Rodríguez del Cuerpo de Bomberos para que nos amplíe con respecto a esta situación que se ha desatado en este sector, ya que en los últimos minutos 2 jóvenes también han sido trasladados porque han presentado secuelas producto de esta misma ingesta. Buenos días. Muy buen día, sí, ahorita en efecto pues nos acaban de reportar otra persona que está con problemas, el cual ahorita ya va la ambulancia también a atenderlo. Nos encontramos aquí en la aldea Los Caraos, donde lamentablemente se han dado estas muertes, y ahorita procede lo que es la ambulancia y los paramédicos a poder
examinar a esta persona y trasladarla a un centro asistencial. 2 trasladadas anoche, una de ellas lamentablemente falleció y en estos momentos 3 han sido trasladadas ya. Así es, ahorita va la ambulancia y al llegar nosotros aquí al lugar pues ya habían sido trasladados 2 por familiares y supuestamente fueron trasladados al Mario Catarino Rivas. Importante mencionar, teniente, que en estos momentos ustedes están realizando un recorrido por todo este sector para determinar qué personas están todavía con este tipo de secuelas. Así es, esa es la idea, permanecer aquí en esta zona, ya que pues hemos recibido constantes reportes y la distancia del centro de Choloma hacia esta aldea pues es considerablemente algo lejano, entonces consideramos nosotros quedarnos aquí un buen tiempo para poder atender a esta población que día a día pues está presentando estos efectos, probablemente, o como lo menciona, la mayoría de los familiares que han consumido este aguardiente. Muchísimas gracias. Hemos escuchado al teniente Emilio Rodríguez. Importante mencionar, licenciado, que pues la mayoría de estas personas que están siendo trasladadas, 3 específicamente en estos momentos, son jóvenes, 2 de 18 y 1 de 21 años que ya habían pues presentado varias secuelas. Sin embargo, en las últimas horas su estado de salud se complicó y en estos momentos pues están siendo trasladados hasta el hospital Mario Catarino Rivas. Esperamos pues que ellos se recuperen y no corran con la misma suerte que el resto de sus vecinos. Casi varias cuadras aquí del mismo sector de la calle principal del sector Los Caraos fue afectado por este aguardiente pues conocido como dominó. Importante mencionar que ya las autoridades y las fiscalías sanpedranas, así como el Ministerio Público, están realizando varios allanamientos en estas casas comerciales que han distribuido este aguardiente de manera adulterada. Por supuesto, nosotros vamos a estar pendientes de cualquier operativo que ellos ejecuten en decomiso y allanamientos para poderles brindar la información. De momento, esto es lo que le podemos informar. Buenos días.